Ok. Sí. This meeting is being recorded. Muy bien. Entonces veamos, el día de ayer habíamos platicado un poquito sobre el tema de lo que son cargas muertas y de lo que son cargas vivas. Habíamos dicho que una carga muerta es aquella carga que en algún momento pues iba a estar dentro del periodo de vida útil de nuestra estructura y que no se iba a mover durante este periodo, ¿no? Luego habíamos hablado sobre las cargas vivas, diciendo que una carga viva es una carga que va a depender del uso de la edificación, que va a ser momentánea o que va a ser por temporadas. Luego hablábamos sobre las cargas por efectos naturales, que estas cargas en su momento pues pueden ser por ceniza, nieve, granizo, agua, etcétera, etcétera. Estas cargas van a depender o van a estar ligadas intrínsecamente a el lugar en donde vamos a construir o al lugar en donde vamos a diseñar más que construir, ¿no? Perdón. Debido a que en ciertos lugares, pues lógicamente no va a haber granizo, no va a haber nieve, no va a haber ceniza, la cantidad de precipitación pluvial va a ser un poquito mayor, entonces nosotros debemos de tomar siempre en cuenta que las cargas por efectos naturales pueden variar de acuerdo a el lugar en donde vamos a diseñar. Hablábamos sobre la sobrecarga, que era un factor de seguridad que en algún momento nosotros deberíamos de tener para poder cubrirnos las espaldas, y si en algún momento se nos olvidó calcular algún tipo de carga muerta, viva o por efectos naturales, pues esta sobrecarga pueda absorber ese mal cálculo que hicimos y hacer que nuestra estructura sea una estructura dúctil, ¿verdad? Luego, bueno, esas eran las cargas gravitacionales. Luego hablamos de las cargas laterales, que decíamos que eran cargas de sismo y cargas por viento. Las cargas por sismo es una excitación de la Tierra que produce aceleración y vibraciones, lo que causa un efecto sísmico de alguna manera en forma de triángulo que hace que nuestra estructura pueda moverse de adelante para atrás, arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Con qué propósito? Con el propósito de debilitar nuestros elementos estructurales. En algunos puntos nosotros podemos definir cómo si esta fuera nuestra estructura, según el marquito que estamos trabajando ahí, podemos definir que la carga sísmica podría darse de esta manera, de forma triangular. Es decir, más adelante lo vamos a ver, esta reacción que está creando nuestra zapata va a impedir el movimiento. Usualmente se dice que que una estructura se diseña mediante una viga cantilever. ¿Qué significa? Que es una una estructura cantilever, que es una estructura en voladizo. Es decir, que solo tiene un apoyo empotrado, que en este caso sería nuestra cimentación en la parte de abajo, y en la parte de arriba no tiene ninguna restricción, por lo que se movería de distintas maneras. Por lo tanto, podemos definir que entre más alta sea nuestra estructura, mayor fuerza de sismo podría generar. La fuerza de sismo está ligada directamente al peso propio de nuestra estructura. Entre más pesada y más alta sea, más vulnerable a los sismos va a ser por la carga que genera. Se dice, idealmente, que nuestras estructuras deben ser entre más altas, más livianas, para evitar magnificar nuestras fuerzas de sismo y fuerzas de viento. Las fuerzas de viento tienen habíamos dicho que tenían una característica muy especial con respecto a lo que estábamos tratando de descifrar el día de ayer. Podemos decir que una estructura de viento lo que hace es que causa que al momento de entrar en nuestra estructura causa un remolino en la parte de atrás que hace que nuestra estructura vibre. ¿Cómo podemos diseñar nuestras cargas por sismo?
hay dos métodos. Bueno, hay tres métodos básicos. Está el método 6W, que es en base a índices de sitio y al peso de la estructura. Está el método de la VC97, que es un método que nos da coeficientes, pero no toma en cuenta la microzonificación sísmica, que es el periodo de vibración del suelo. Y también tenemos el método que nos proponía GIES, que ya nos da la aceleración de suelo de acuerdo a cada municipio en donde nosotros podemos estar diseñando si está dentro de la República de Guatemala. De igualmente, por viéndolo de alguna manera de las cargas por viento, GIES ya nos da una intensidad de fuerza que puede generar en algún momento el viento de acuerdo a la altura de la edificación, a la localización de nuestra estructura y sobre todo a la altura de la misma, ¿no? Esta fuerza está en base a periodos de tiempo muy, muy determinados. Cuando diseñamos por sismo, diseñamos para una carga sísmica mayor, es decir, el sismo más severo que podamos tener. Y cuando vemos una carga de viento, revisamos los registros de un anemómetro que hemos construido anteriormente para verificar cuál fue la velocidad máxima. Y en base a la velocidad máxima del viento calculamos la fuerza o la carga como tal, ¿no? Ahora bien, veamos qué son las cargas por fuerza hidrostática o presión de tierra. La fuerza hidrostática no es nada más que una fuerza provocada por el agua, ¿verdad? Y la presión de tierra, lógicamente, pues es por tierra, ¿no? Son presiones laterales colocadas en forma variable distribuida de tipo triangular. ¿Cómo sería ese tipo triangular? Bueno, si nos damos cuenta, si nosotros usualmente este tipo de cargas la utilizamos cuando necesitamos hacer algún tipo de tanque, algún tipo de muro de contención, algún tipo de piscina, etcétera, etcétera. Supongamos que lo que tenemos acá es un muro de contención. Este muro de contención va a retener tierra, lógicamente, ¿no? Lo que va a causar que nuestra carga se amplifique o se magnifique de acuerdo a una forma distribuida. Esta forma distribuida puede darse de dos maneras. La primera, y es la más regular, que la vemos de esta manera, en donde las fuerzas, al igual que nuestras fuerzas de sismo y de viento, se magnifican o son mayores en la parte de arriba que en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque nuestro muro de contención también va enterrado con respecto a pues el suelo como tal, es decir, le ponemos una pequeña zapatilla para que pueda funcionar de buena manera con un dientecito, ¿no? La presión hidrostática se da de la misma manera. En algún momento podemos decir que se va a magnificar, pero ya no en la parte de arriba, sino la presión hidrostática siempre tiende a ser con una carga magnificada en la parte de abajo, de esta manera. Supongamos que es un tanque. ¿Por qué tiene mayor carga en la parte de abajo? Bueno, porque el agua lo que genera es presión, y la presión entre más profunda sea, mayor sería la carga como tal, ¿verdad? Entonces, las cargas de presión hidrostática y de presiones de tierra siempre son de manera distribuida tipo triangular, y a diferencia de las cargas por sismo y de viento, estas se pueden calcular como una carga análoga, ¿verdad? Usualmente decimos que cuando nosotros estamos chequeando las cargas laterales por sismo y por viento, se dan
en ciertos periodos de tiempo. Fuerzas hidrostáticas y las fuerzas por presiones de tierra están durante todo el periodo de vida útil de la estructura que estamos diseñando. Por ejemplo, un muro de contención siempre va a tener la carga de presión de tierra y no importando su funcionamiento, ¿no? En cambio, una estructura, un sismo severo, lo va a tener una vez a cada 20, 25 años, ¿no? Sin embargo, pues sí es necesario que lo sigamos chequeando. Por último, tenemos las cargas móviles, que nos dice que son cargas de impacto, que tienen efectos de entrada y de salida de nuestra estructura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estas cargas móviles usualmente se utilizan cuando vamos a diseñar puentes, pasos peatonales, rampas, losas o estructuras de concreto armado, por ejemplo, para una... Se me olvidó el nombre de las plantas generadoras de luz a base de agua. Por si alguien se la sabe, yo no me recuerdo. Hidroeléctricas. Hidroeléctricas, ajá, gracias. Las hidroeléctricas que generan vibraciones, cuando estamos trabajando en servicios de producción, por ejemplo, una panadería a gran escala, una cervecería, una farmacéutica, etcétera, etcétera, ¿no? Las cargas móviles son aquellas que tienen un periodo de tiempo para poder ser aplicadas. Sin embargo, a diferencia de las demás tipos de carga, estas cargas son de impacto. Una carga por sismo, y lo vamos a ver cuando veamos sismología, el sismo empieza de una manera muy pequeña mediante una onda primaria y luego se magnifica y luego se vuelve a reducir en un corto periodo de tiempo. Entonces no es una carga de impacto, sino es una carga frecuente que va y tiene una amplitud como tal. Ahora, las cargas móviles son aquellas que entran con toda la fuerza, si lo queremos ver así, y salen en un periodo de tiempo bastante corto. Ahora bien, ¿cómo podemos definir una carga móvil? Bueno, pues una carga móvil puede ser, por ejemplo, para un puente, ya se han dado cuenta que cuando uno entra a los puentes como que hay una abertura entre la losa y el asfalto, lo que provoca que el carro como que si pasara un pequeño bache, ¿no? A esto se le llaman apoyos elastoméricos que ayudan a quitar el impacto de las cargas en una estructura. ¿Para qué sirven estos? Para no dañar a nuestra estructura como tal. Las cargas de impacto llegan una vez con la mayor presión o la mayor carga posible y salen a determinado tiempo. Si lo vemos en una estructura para una farmacéutica o para una cervecería, podríamos decir que este tipo de cargas son las cargas que aplicamos mediante las calderas, mediante máquinas de empaquetado o mediante máquinas de fundición o etcétera, etcétera. Algunas otras que generen vibración. Esta vibración, lógicamente, no vamos a ir graduando como que si estuviéramos graduando una, ¿qué les diría yo? Una licuadora, ¿no? Que vamos de pequeño, después un poquito más hasta el nivel superior. No, ahí de una vez tenemos toda la presión, movemos el switch hasta al punto más alto y esto genera una carga de impacto. Estas son las 4 tipos de cargas que se aplican, mejor dicho, mayormente en las estructuras como tal. ¿Existen otros tipos de carga? Sí existen, pero ya son cargas muy puntuales o ya son cargas muy específicas para determinado uso. Por ejemplo, para hidroeléctrica se utiliza un tipo de carga distinto cuando tenemos los molinetes, creo que se le llaman a la rueda que gira, que produce la energía y que nos lleva hasta una planta. Para las plantas de tratamiento, por ejemplo, tenemos igual ciertas cargas de acuerdo al tipo de flujo, al tipo de planta, si es aeróbica o anaeróbica, de acuerdo al cual se está manejando y que deben ser aplicadas a los muros de los tanques como tal, ¿verdad? Pero ya son cargas muy puntuales. Si nosotros tenemos en cuenta estos 4 tipos de carga, pues lógicamente vamos a tener ya un conocimiento al 90 o 95% sobre
cómo vamos a empezar el diseño de nuestra estructura. Lógicamente, también es necesario hacer saber que en algún momento lo ideal para poder nosotros empezar a diseñar o empezar a crear la tipología de nuestra estructura, lo ideal es que investiguemos el uso presente y futuro que se le puede dar a la estructura para que en algún momento podamos pues chequear todas las cargas que podamos tener primero y segundo pues tener una sobrecarga adecuada para tratar de cubrirnos las espaldas. ¿Alguna pregunta, compañeros? Estamos bien. Ok. Vamos a seguir entonces ahora con el tema de armaduras. ¿Por qué vimos primero cargas? Porque dentro de todo esto, dentro de todos los conceptos que vamos a ver, vamos a hablar mucho sobre el tema de armaduras, o perdón, el tema de cargas y cómo es aplicable cada una de ellas a lo que se pueda dar. Las armaduras nos dice que es una estructura compuesta por elementos unidos entre sí en sus puntos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una armadura como tal puede ser, por ejemplo, una armadura para un techo que está compuesta de diferentes puntos de vista o diferentes elementos. Los primeros elementos que podríamos tener podrían ser los nodos. ¿Qué es un nodo? Bueno, un nodo lo podemos definir como la unión entre nuestros elementos longitudinales. El nodo va a ser siempre el punto en donde se va a concentrar la mayor parte de cargas. A esto le pueden decir nodo o le pueden decir nudo, ¿verdad? Usualmente se le dice nodo. Vamos a tener nuestros elementos. Vamos a poner nuestros elementos de soporte. Que estos elementos de soporte son los elementos que van a conectar a los muros, perdón, a los nodos como tal, y aparte vamos a tener en algún punto nuestros apoyos, ¿verdad? Los apoyos es donde van a descansar todas las cargas que estén dentro de nuestras estructuras, ¿no? Usualmente, les digo, los elementos de soporte sirven solo como rigidizantes. Lo vamos a colocar aquí entre paréntesis, como un rigidizante, que nos va a servir únicamente para conectar los nodos. Los nodos, insisto, son todos aquellos elementos que van a soportar las cargas, ¿sí? Un nodo siempre debe tener por lo menos dos características básicas. Tiene que tener una unión fuerte, tiene que ser de alguna manera diseñado para que pueda soportar las cargas o en la combinación de las cargas que nosotros vayamos a colocarle. Y es aquí donde entra la importancia de la trigonometría dentro de las estructuras. Por ejemplo, dentro de las estructuras que mayor rigidez tienen o que mayor soportan carga, tenemos como número 1 los triángulos. Y como número 2 tenemos, llamémosle un semicírculo. ¿Verdad? ¿Por qué los triángulos? Los triángulos, al estar hechos por 3 lados, lo que provocan es que todas las cargas que se generen en la parte alta o en los nodos van a tratar de deformar todas nuestras estructuras. Sin embargo, por ser un eje netamente sólido, veámoslo por acá, netamente sólido, lo que va a hacer es que cuando se va a querer apachar, si lo queremos ver así, va a entrar en juego la rigidez de nuestros elementos, provocando que la base, que es la parte que tenemos abajo, pues no se deforme, ¿no?
Entonces, si hablamos de solidez en una estructura, de rigidez en una estructura, usualmente los triángulos son la mejor opción. Y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué hablo de los semicírculos o de las bóvedas como tal? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de estructuras, ¿qué les digo yo? La mayor parte de estructuras de puentes, las esferas y todo lo correspondiente a, si vemos este es un puente, tiene un semicírculo en la parte de abajo. Veamos que aquí están los apoyos y aquí sigue la carretera, supongamos. ¿Por qué los puentes tienen este semicírculo? Bueno, la explicación es simple y sencilla. Al momento de que existan cargas de impacto en la parte de arriba o cargas muertas, lo que va a provocar el semicírculo es que en algún momento estas cargas sean todas redireccionadas a los apoyos. Es decir, si tenemos un semicírculo como tal, un semicírculo de alguna manera, Veámoslo así. Si tenemos un semicírculo, perdone. si tenemos un semicírculo de esta manera, cuando nosotros le vayamos a apoyar ciertas cargas, lo que va a hacer es que va a tratar de deformarse completo. No se va a deformar solamente de un pedazo o de un lado, sino que se va a deformar siempre de la misma manera, creando así un efecto mejor para resistir las cargas. Los elementos usados comúnmente en la construcción consisten en puntales de madera o barras metálicas. Ojo, aquí tenemos que ser cuidadosos porque en algún momento nosotros podemos decir que las estructuras de techos o de puentes, si bien deben cumplir ciertos, llamémosle, criterios de diseño, pues debemos de ser conscientes de que de alguna manera pues debemos de garantizar los trabajos de los materiales que estemos bajo los que estamos construyendo. Si utilizamos de madera nuestra armadura, lógicamente la madera no la podemos solamente clavar, sino necesitamos crear una serie de platinas, una serie de tornillos y tuercas que aguanten, si lo queremos ver así, los pesos a los que nosotros vamos a someter nuestra estructura, ¿verdad? Que en este caso serían la parte de los nodos. Si nosotros vamos a utilizar barras metálicas, tenemos de dos tipos. Barras metálicas de acero, de acero con aleaciones de carbono, que ya son estructuras de acero como tal, que es lo ideal para hacer armaduras de techos, o podemos utilizar hierro colado, a lo que usualmente le llamamos las costaneras, ¿no? El uso de costaneras en nuestro medio es muy puntual y la mayoría de personas lo usa. Sin embargo, nosotros debemos de ser cuidadosos de que en algún momento estas costaneras tienen su límite de diseño, ¿verdad? Usualmente no se pueden utilizar en luces mayores a 4 metros, no se pueden utilizar cuando tengamos una carga bastante grande y aún más los traslapes, las soldaduras y todo lo correspondiente a estas estructuras, pues debemos de ser conscientes que en algún momento no siempre ellos o no siempre resistirán los esfuerzos a los cuales son sometidos. Entonces, mucho ojo con eso. Las armaduras también se utilizan como una estructura de techo, así como estamos acostumbrados a verlos, o como una estructura de puente. Cuando las estructuras son de techo, pues lógicamente las cargas provienen de la parte de arriba, tal y como lo vemos en la parte derecha de la lámina que estamos viendo en pantalla, y en la parte, si la utilizamos para un puente, las cargas se están dando en la parte baja de nuestra estructura como tal.
Cada armadura está diseñada para soportar aquellas cargas que actúan en su plano. Por tanto, pueden ser tratadas como estructuras bidimensionales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Usualmente lo que vemos, supongamos, en un puente, es esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Una estructura de manera tridimensional que tiene una altura determinada, un ancho determinado y tiene un largo determinado, ¿no? Dependiendo a la luz que querramos cubrir. Esto, compañeros, diseñarlo de una manera tridimensional se puede hacer de dos maneras. Diseñarlo mediante un software de computadora o diseñarlo mediante un método que se llama el método de elementos finitos. Pero inclusive para un ingeniero que lo quiera diseñar es sumamente complejo. Es por ello que usualmente este tipo de estructuras no podemos analizarlas de algún tipo de manera tridimensional, sino lo que hacemos es analizarla de alguna manera bidimensional, es decir, eje por eje, armadura por armadura. ¿Para qué? Porque esto nos facilita en algún momento el poder crear una serie de ecuaciones que nos ayuden a saber cuánto va a soportar nuestra estructura o de qué calibre tiene que ser nuestra estructura. Los elementos de una armadura, sea para superestructura como un techo o de subestructura como un puente, por lo general deben de ser delgados, es decir, no tienen que tener una sección transversal muy grande. Solo pueden soportar cargas laterales pequeñas. Es por ello que estas cargas deben ser aplicadas en los nodos y no sobre los elementos. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, hay una crecida de un río y siempre dicen que el río se pasó llevando el puente. Es decir, el puente no soportó las cargas laterales que provocó la fuerza hidrostática del agua, ¿sí? Los puentes pueden soportar toda la carga gravitacional que ustedes quieran, pero las cargas laterales, sea cual sean de sus tipos, usualmente no soportan una gran cantidad de carga. Primero, porque son inestables ante una fuerza lateral. Y segundo, porque no están los elementos longitudinales, no están diseñados para soportar carga. Por ejemplo, podemos utilizar un perfil W, que es el perfil I usualmente que miramos. Estos elementos usualmente no se pandean muy rápido y no pueden soportar una gran cantidad de carga lateral. Ojo, toda clase de armaduras está sometida a compresión y está sometida a tensión también. Cualquier estructura, sea de concreto armado, sea una viga, una columna, una losa, una zapata o una armadura como tal, usualmente están siempre sometidas a compresión y a tensión. Sin embargo, los elementos compuestos de armaduras por nodos y elementos siempre suelen estar más que todo, están diseñados a compresión y a tensión porque son las cargas mayoritarias que pueden sostener. Por último, vamos a ver los tipos de estructura, porque cada tipo de estructura, tiene su función, tiene su chiste y tiene su gracia. Por ejemplo, en las estructuras, para poder, para poder colocarlas en techos, sea cual sea su uso, su luz o demás, pues tenemos tres tipos básicos. Está la estructura tipo Pratt, la estructura tipo Hawk y la estructura tipo Fink. Usualmente, nosotros utilizamos una estructura tipo Hawk para cualquier tipo de techos, porque es la estructura más estable. Aquí quiero hacer un énfasis. Y creo que ya no me da más zoom esta situación de la lámina, pero aquí quiero dejar en claro dos cosas. Primero, que todos los nodos
que son ya sea los puntos blancos o los puntos rojos, son los que soportan carga. Los elementos longitudinales son los que dan rigidez. Sin embargo, estos elementos longitudinales se dividen en dos. Los elementos longitudinales de fábrica, si lo queremos ver así, y los elementos longitudinales que nos dan un arriostramiento. ¿Qué quiere decir que son elementos arriostrados? Bueno, que en su momento estos elementos, pues lógicamente provocan o nos dan algún tipo de rigidez y que las cargas sean distribuidas de alguna manera mejor para que los nodos no cedan o no se deformen ante ciertas cargas, ¿verdad? Estos ejes arriostrados usualmente son los ejes que van inclinados, que hacen que nuestra estructura pueda soportar más carga y la transmisibilidad de cargas sea mejor. No sé si ustedes han visto, pero es muy común ver estructuras solo así tipo casita, pongámosle. Así como lo estamos viendo ahorita en la pantalla resaltado de rojo. Es decir, que solo tienen dos ejes, ¿verdad? Como que si fuera el techo de una casa. ¿Son buenos estos techos? Sí son buenos, pero tienen una limitante, que la luz o la distancia que van a cubrir debe ser menor a 4 metros. Siempre menor o igual a 4 metros. ¿Por qué se nos da esta limitante? Porque entre mayor sea la luz que cubra, mayor deformación va a tener y mayor carga va a tener. Usualmente estos techos siempre fallan cuando les aplicamos demasiada carga. Entonces, estos techos lo que pasa es que se deforman de alguna manera. Supongamos que lo vamos a hacer así. Y entonces pierden estabilidad y su función ya no es resistir cargas. Personalmente, ¿cuál es la estructura que me gusta más utilizar? La estructura siempre va a ser una tipo Howe. ¿Por qué? Porque es la más fácil de diseñar, es la más fácil de construir y es funcional. ¿Ok? Las estructuras tipo Fink usualmente se utilizan para salones, para iglesias o para algún tipo de estructura que necesite tener el ambón central libre. Las estructuras tipo Pratt se utilizan, si bien son bastante bien utilizadas, pero el funcionamiento estructural entre la Pratt y la Howe siempre va a ser mejor el de la Howe porque tiene triángulos rectángulos circunscritos o inscritos dentro de su estructura general. Tenemos después cinco estructuras para puentes. Tenemos las estructuras o las armaduras tipo Pratt, las armaduras tipo Howe también para puentes, las estructuras tipo Warren, que son estructuras en base a triángulos equiláteros. Tenemos las estructuras tipo Baltimore y armaduras K. Las estructuras tipo Baltimore, tipo Pratt y tipo Warren son las que usualmente son utilizadas para cubrir grandes luces. Por ejemplo, el puente Castillo Armas que está ahorita o que estuvo hoy en la mañana en las noticias por los bloqueos que estaban haciendo, pues tiene una estructura tipo Pratt, si no estoy mal, en donde tenemos ejes arriostrados en el medio, es decir, tenemos triángulos rectángulos. El puente que conecta la frontera entre El Salvador, si no estoy mal, y Guatemala es una estructura tipo Howe, debido a que los ejes arriostrados todos van incluidos hacia el centro, ¿no?
Las armaduras tipo K usualmente ya no, y las tipo Baltimore ya no son muy utilizadas, no porque funcionen mal, sino porque su diseño es sumamente complejo. Su fabricación y montaje es aún más compleja. Y por último, para terminar ya este tema, tenemos otros 3 tipos de armaduras, pues básicas. Tenemos las armaduras tipo estadio y bueno, son 2, las tipo estadio y las tipo basculante. Usualmente, la tipo estadio, pues siempre deben de llevar un rigidizante que es un cable de acero que va anclado al suelo, que es este que vemos por acá, ¿no? Y son estructuras en voladizo. ¿Qué quiere decir que sean estructuras en voladizo? Que solo tienen un apoyo y que se van a deformar de esta manera. Este es su deformación. Sin embargo, su diagrama de cargas de momentos va a ser de esta manera. Las estructuras de voladizo o tipo estadio siempre deben ser reforzadas lo más cercano al nodo posible, ¿sí? Entre más largo sea el voladizo, más grande debe ser el nodo porque ahí generará toda la carga. ¿Preguntas, compañeros? Una Sí, Inge, perdón, Sí, dale. a ver. va a ser rápido. Cuando hablamos de cuando abarcan una mayor área de luz, ¿eso es longitudinal y también de altura o solo es Solo es longitud? longitudinal. Cuando yo me refiero, voy a hablar mucho del tema de luz, pero cuando digo luces, me refiero a la distancia de un apoyo y otro. Es decir, en dónde están empotradas nuestras estructuras. Solamente vamos a hablar longitudinalmente, ¿ok? Ok, gracias. ¿Ok? Para servirle a alguien más, compañeros. Mira, el arriostramiento básicamente son los joists de la estructura, lo que nosotros conocemos regularmente como Sí, joists. sí, sí, sí. O sea, el nombre técnico científico, si lo queremos ver así, sí son arriostramientos, porque nos dan una mayor rigidez y estabilidad, que usualmente se le llaman joist, ¿va? Pero ahí sí que ya es a gusto del cliente. Media vez entendamos para qué funcionan, pues creo que no va a haber ningún problema, ¿verdad? De igual manera, pues esto lo vamos a ver en la segunda unidad ya de manera detallada en base a su diseño. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena semana y que descansen. Good night, Inge. Entonces, Good night, Inge.